Hola familia, un saludo para todos. Qué rico poder acompañarlos en este tercer día de ayuno. Toda la familia del ICT a nivel mundial, de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, estamos ayunando y estamos en este seminario que hemos denominado Volviendo al Fundamento, recordando nuestros 7 pilares de Collabim. Ayer hablábamos de lo que es Collabim. No se le olvide, si usted hace parte de esta familia, es una sigla que se tiene que aprender. Cruzada de oración, Cruzada de oración y ayuno con visión mundial. A través de esta sigla queremos agrupar o hemos querido a lo largo de estos 62 años de historia agrupar lo que se denomina esas estrategias espirituales que están en la Biblia para volver al fundamento, como hemos denominado este seminario, para volver al fundamento, que es nuestra comunión con el Señor, que es nuestra búsqueda de Dios. Entonces, hoy vamos a estudiar lo que es dividir las cargas y multiplicar las bendiciones. Vamos a hablar de la cadena de oración y de la cadena de emergencia. Ayer hablamos del devocional personal, una disciplina espiritual muy importante. Hoy vamos a hablar de dos disciplinas muy especiales que están en la Biblia y que tienen un significado muy profundo. Le animo a que usted no piense en este momento, yo ya sé qué significa eso, no me tienen que explicar. No, repasemos juntos. Yo personalmente recordé muchas cosas preparando el tema de lo importante que es nuestra cadena de oración y nuestra cadena de emergencia. Vamos entonces a recordar a la luz de la palabra estos dos pilares. Miren lo que dice la Biblia en Daniel 10:12. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Aquí el Señor le envía a Daniel un ángel que le acompañe. Claro, eso fue en tiempos bíblicos, en nuestros tiempos, pues no espere el ángel, ¿sí? Ya tenemos la palabra de Dios que nos habla clara y directamente, pero sí nos dice, y con esto no quiero decir que el Señor no envía ángeles, sí, pero pues esos ángeles usted no los va a poder distinguir, como también sucedió en los tiempos bíblicos, ¿sí? Si usted me dice que está hablando con un ángel, pues yo ya me voy a empezar a preocupar, ¿sí? Que quiero dejar ese tema claro, pero nos dice la palabra de Dios, tu petición fue escuchada. Tu petición fue escuchada y por eso estoy aquí. El Señor conoce nuestras peticiones, claro que sí. Él conoce nuestro corazón, nuestras necesidades, nuestros pensamientos. Pero la Biblia nos enseña que nuestras peticiones deben ser verbalizadas. El Señor anhela, así como los que son padres, pues uno, pues no pretendiendo decir que lo sabemos todo como Dios, pero uno sabe que necesita a su hijo, uno sabe qué está sintiendo su hijo por muchas reacciones, por muchos gestos, por muchas actitudes. Pero es importante en la relación padre e hijo que los hijos verbalicen sus necesidades, sus peticiones y podamos tener un diálogo y podamos, lo que un hijo experimenta cuando puede verbalizarle a su padre, a su madre una petición, desarrolla una comunión maravillosa dentro del hogar. Bueno, Dios quiere eso también y nosotros podemos entenderlo, por supuesto, a mayores dimensiones entre Dios como Padre y nosotros como sus hijos. Él quiere que verbalicemos nuestras peticiones. Tu petición fue escuchada. Entonces, punto número 1, es importante que oremos. A veces la gente le dice a uno, no, ¿para qué oro si el Señor ya sabe lo que yo necesito? No, no es que el Señor necesite. Usted necesita verbalizar su petición para, uno, sacarla de su corazón y que pese menos esa aflicción. Y dos, para tener comunión
con su Padre Celestial y Dios responde a nuestras oraciones. Entonces, la cadena de oración y la cadena de emergencia, ¿qué viene siendo? Viene siendo esa oración de intercesión, esa disciplina espiritual a través de la cual compartimos nuestra petición verbalizada, primero con Dios a través de la oración, pero también con otras personas, porque la Biblia nos lo enseña y vamos a estudiarlo. La Biblia nos enseña que sus peticiones no solamente deben ser verbalizadas con Dios, sino también con otras personas. Por ejemplo, nos dice la palabra de Dios en Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Miren cómo nos invita la palabra de Dios a orar no solo por sus propias peticiones, sino por las peticiones de todos los creyentes. Aquí nos está diciendo la Biblia, oren en todo momento por las peticiones, no solo suyas, sino de todos los creyentes. Y en todo momento no significa que usted no puede trabajar, que usted no puede, ¿cierto?, hacer otras actividades y estar orando todo el tiempo. No, es la expresión bíblica para decirnos, debe ser un estilo de vida. Un estilo de vida para nosotros, los hijos de Dios, tener comunión con otros creyentes para poder conocer sus peticiones y para poder interceder por ellos. Dice la Biblia en Efesios 6:18, entonces, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica por todos los santos. Se los leí en otra versión. Hablemos que cuando tenemos que mencionar el tema de la intercesión, pues no perdamos de vista que debemos interceder primero por nuestra propia familia. Y yo le animo a que usted haga sus tiempos de intercesión por su familia, pero que también aprenda a hacer una cadena de oración con su familia por alguna necesidad específica, una cadena de emergencia. Hablamos cadena de oración cuando hablamos de peticiones regulares, es decir, que no están enmarcadas en un momento de emergencia, pero hablamos de cadena de emergencia cuando es una situación que requiere una intervención rápida y oportuna. Ahorita voy a mostrarles algunos ejemplos bíblicos. Pero volviendo al tema de interceder por la familia, haga una cadena de oración con sus hermanos si hay una situación en alguno de ellos, con sus padres, conozcan o no mucho al Señor, pertenezcan a esta familia o no. La oración nos une y el anhelo de Dios es que las familias oren juntas, por supuesto. Y aquí tenemos el ejemplo de Abraham en Génesis 19:29. Dice así la Biblia, así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades en que había habitado. ¿Por qué dice la Biblia que se acordó de Abraham? Porque aquí nos está recordando la oración de intercesión que hizo Abraham por su sobrino Lot. Usted es llamado primero a interceder por su familia y aprender a dolerse también de lo que sucede con ellos. Así vivan muy lejos, Lot ya vivía muy lejos, pero Abraham intercedió por él y su oración fue oída y por Abraham, Lot y sus dos hijas fueron rescatadas de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Pero también interceda con su familia, como le hablaba ahorita. Haga una cadena de oración, así sea una vez al mes, así estén grandes y vivan lejos, más aún si viven juntos y todavía están pequeños. Interceda con la familia, no solo por la familia como Abraham. Miren lo que nos dice Hechos 1:14. María, madre de Jesús, se unió en oración con otras mujeres y sus hijos. María, la madre de Jesús,
En Hechos 1:14, viendo la persecución que había en la iglesia, viendo todo lo que estaba sucediendo después de la ascensión, de la crucifixión y ascensión de Jesucristo, la formación de la iglesia, dice la palabra de Dios que María no solamente llamó a otras mujeres, que María llamó a sus hijos que estaban en ese proceso de encontrarse con Jesucristo, no su hermano, sino con Jesucristo, el Salvador del mundo. Ellos estaban ahí en ese proceso. Invite a su familia a orar con usted. Cuando hablamos de cadena de oración, también nos estamos refiriendo a esto. Cuando hablamos de cadena de emergencia, también nos estamos refiriendo primero a tener su tiempo de intercesión a solas. Segundo, nos estamos refiriendo a los tiempos de intercesión por su familia, con su familia. Y por supuesto, también nos estamos refiriendo a tener compañeros de oración en nuestra iglesia, amigos con los que podamos orar. Nos dice la Biblia en Daniel 2 del 17 al 18 lo siguiente. Recordemos, antes de leerlos, pongo en contexto a los que de pronto no conocen mucho la historia. El rey de Babilonia tuvo un sueño y quería la interpretación de ese sueño. Y les dijo a todos sus sabios donde estaba Daniel, me hacen el favor y me dicen, ¿qué soñé? ¿Y cuál es la interpretación de ese sueño? Los mató a todos. Y entonces imagínense. Entonces Daniel, dice la Biblia en el capítulo 2, en el versículo 17 y 18. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este ministerio, a fin, oiga, pegué mal el versículo, familia. Pero bueno, usted lo puede leer ahí en su casa, en Daniel 2 del 17 al 18. La Biblia nos dice que Daniel llamó a sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, que eran sus compañeros, y les dijo, vengan, les cuento lo que está sucediendo. Oren conmigo, oren por mí, oremos juntos, porque si no, esto se nos va a poner tremendo. Y así fue. Ellos oraron, porque eso nos enseña la Biblia a hacer a los hombres y a las mujeres de fe, a compartir nuestras cargas. Hay una salud espiritual y una salud emocional cuando usted comparte sus cargas con otros amigos, con otros compañeros de la iglesia, y puede entonces orar los unos por los otros. Y yo les animo que cuando usted conozca las peticiones de sus compañeros del ministerio o de sus amigos, también usted puede hacer una cadena de oración con sus amigos, y mejor aún si no conocen al Señor, porque así se los va ganando, por supuesto. Pregunte por esas peticiones por las que usted está orando. Le hace muy bien al espíritu y le hace muy bien al alma que nosotros podamos escuchar de otra persona, estoy orando por ti. ¿Cómo va esa situación? Ese es el anhelo de Dios. Recordemos que Dios es papá, y Dios como papá anhela que sus hijos se unan. Los que somos padres sabemos que si hay algo que anhelamos dentro de nuestras prioridades con nuestros hijos, es que ellos sean unidos, que se tengan el uno al otro, que se apoyen de muchas maneras, y sobre todo en oración los unos por los otros. Dice la palabra de Dios en Mateo 18:19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Miren lo que nos dice la Biblia. Si se pusieren de acuerdo, hay una promesa de Dios acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Dice Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Son las palabras de un padre que quiere unir a sus hijos y que les está diciendo, ¿saben qué? Júntense, oren
y yo voy a estar allí y yo voy a tener una atención especial cuando ustedes oran juntos. Vuelvo y les repito, eso pasa con el papá y la mamá, ¿sí? Y eso pasa con ese corazón de Padre de Dios que anhela ver a sus hijos orando juntos, uniéndose, porque eso es de bendición para ellos, porque cuando una oveja está sola, aislada por allá y nadie la conoce y nadie sabe lo que sufre, lo que vive, es esa presa fácil del enemigo. Recordemos que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y la presa más fácil es la que está sola y aislada. Miren lo que nos dice Hechos 21:5. Cumplido aquellos días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Momentos que les estoy leyendo vivió la iglesia del primer siglo, tan bonito, acompañándonos todos, está hablando aquí los varones que iban con sus mujeres e hijos y puestos de rodillas en la playa, oramos, qué bonito, eh, en, en- en diferentes escenarios, no solo en la iglesia, en el lugar de reunión, pero también se unían por fuera de la iglesia. Aquí nos está narrando el tema de la playa. Tenían esos espacios de comunión para interceder y orar juntos. Y bueno, la cadena de emergencia también nos la presenta la palabra de Dios, que es cuando varias personas pues participan de una cadena de oración. La tenemos en cada uno de nuestros ministerios, donde les ponemos no solamente las peticiones regulares que recogemos cada mes, sino las peticiones de emergencia, líder, un accidente, líder, una entrevista de trabajo, líder, una operación, ¿cierto? Tenemos personas que nos acompañan a interceder, que están en este ministerio de intercesión. Y yo aquí quisiera recordar dos momentos importantes de la Biblia. Uno, el de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Mateo 26, del 36 al 46 nos dice la Biblia que Jesús en el huerto de Getsemaní, viviendo una gran angustia, no se la tragó. Le dijo a sus discípulos, acompáñenme, oren conmigo porque estoy muy angustiado. Jesucristo se mostró así de vulnerable con sus discípulos. ¿Cuánto más no lo vamos a hacer nosotros con nuestros compañeros, con nuestros hermanos en la fe? Oren por mí, un corazón humilde. Dice lo que dijo Jesucristo siendo el Hijo de Dios. Oren por mí, estoy muy angustiado. Y aquel que está angustiado porque el plan del Padre es complejo y quiere llegar hasta el final del plan del Padre, necesita compañeros de oración. Usted y yo necesitamos compañeros de oración. Otro pasaje muy importante en Hechos 12, del 5 al 12, que usted puede buscar, es otra oración donde otra cadena de emergencia donde la Biblia nos narra que Pedro estaba en prisión y que la iglesia se unió a orar y que las cadenas de Pedro fueron rotas, Pedro fue libre por la oración de la iglesia en aquel entonces. La iglesia es esa y por eso el Señor no diseñó la iglesia en su casa al frente de una pantalla. No, esto que estamos haciendo es temporal, es momentáneo, pero usted necesita desplazarse a la iglesia, conectar con las personas y vivir estos procesos de cadena de oración y de cadena de emergencia. Pero también, familia, yo quisiera decirle y recordarle lo que les digo casi cada mes. Interceder por otros es una maravillosa terapia para el dolor y es un camino de bendición. Dice Job 42, versículo 10. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Miren lo que nos dice la palabra de Dios después de haber orado Job.
Job en ese momento que estaba intercediendo, estaba enfermo, lo había perdido todo, su familia, sus riquezas. Quizá él podría estar muy concentrado orando por él, claro, y seguramente lo hizo. Pero el ejercicio de salir de nuestro dolor para enfocarnos en el Señor se llama la intercesión. Cuando usted sale de su egoísmo y entiende que otros sufren como usted y de pronto aún más que usted y que necesitan lo más importante que usted sí tiene, que es a Jesucristo, que es la presencia de Dios. Yo no sé cuáles son sus dolores en este momento, pero el tema de la intercesión es para todos nosotros y es un ejercicio de bendición, es el camino para, como dice la Biblia, salir también de nuestras heridas. Y vuelvo y le repito, es una terapia para el dolor. Yo quisiera terminar diciéndole que interceder es aprender de nuestro hermano mayor Jesucristo. Jesucristo como nuestro hermano mayor nos dice la Biblia en primera de Juan 2:1. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Ahora bien, si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo el justo. A veces la gente dice, no, eso del ministerio de la intercesión es para los que no tienen nada que hacer. No, de ninguna manera. Es para aquellos que hemos tomado la decisión de seguir a Jesucristo, de parecernos a Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor y como hermano mayor nos enseña una de sus labores más importantes, la intercesión. Él intercede por nosotros, dice la Biblia aquí, todos los días por nuestras necesidades. Y nos enseña que esa es la labor de nosotros como hermanos en la fe. Miren lo que nos dice Lucas 22 del 31 al 32. Simón, Simón, recordemos que esto era lo que el Señor le hablaba a Pedro. Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Miren tan bonito. El Señor le está diciendo a Pedro, mira, vas a pasar por un momento muy fuerte, donde el enemigo te va a coger y te va a hacer así. Pero no te preocupes, que yo voy a estar orando por ti todos los días para que tu fe no falle. Yo quiero que usted no pierda de vista este escenario espiritual en los momentos difíciles de su vida, cuando usted está siendo zarandeado. No se concentre en ese dolor, concéntrese en que Jesucristo está intercediendo por usted. En este momento de dolor y de dificultad, el Señor está intercediendo por usted para que nuestra fe no falle, porque el propósito del enemigo es que nuestra fe falle. El propósito del enemigo no es quitarnos la salud, quitarnos un ser querido, como lo hizo con Job. El propósito del enemigo no es quitarnos las finanzas o tener quebrantos financieros. No, el propósito del enemigo es que nuestra fe falle, que dudemos de Dios, que dudemos de su palabra, que dudemos de su método, que nos alejemos de Él, que nos alejemos de la iglesia, que nos alejemos de la vida, del plan de que Él nos ha entregado. Ese es el propósito del enemigo. Y por eso Jesucristo intercede como debemos interceder nosotros, que tu fe no falle. Y cuando seas fortalecido, entonces tú vas a ir y vas a fortalecer a tus hermanos. Y los vas a fortalecer, por supuesto, con todo lo que has aprendido en medio de esta dificultad. Pero también lo que le está queriendo decir es los vas a fortalecer intercediendo por ellos. Porque es que cuando uno pasa por una situación difícil, uno puede entender el dolor aún más de otra persona, de lo que está viviendo, de lo que está sufriendo. Entonces, usted intercede con su corazón, usted intercede involucrando no solamente su espíritu, sino también su alma. Entonces, familia,
El Señor nos llama a fortalecer a otros a través de la intercesión, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y terminemos con Juan 17:11, que es la oración de intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Todo el capítulo es hermoso, ojalá usted lo pueda leer en este día de ayuno, pero yo le voy a leer nada más el versículo 11. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. A mí me conmueve mucho esta oración porque es una de las oraciones de intercesión finales que hace el Señor antes de ascender a los cielos, y no la dejó aquí registrada. Por eso les animo que la lean, porque es un ejemplo de cómo debemos interceder, ¿verdad? Nosotros generalmente intercedemos: Señor, quítale este problema, solucionale esto. Y bueno, lo hacemos y hay que hacerlo y yo quiero seguirlo haciendo, me imagino que usted también. Pero también tenemos que madurar nuestra forma de orar, como lo hizo Jesucristo. Ahorita hablábamos, Jesucristo no oró que el diablo dejara de zarandear a Pedro. Jesucristo oró para que su fe no fallara en medio de esa zarandeada. Aquí vemos que Jesucristo no está orando para que no haya persecución, para que no haya todo lo que él sabía iba a venir sobre ellos cuando él fuera crucificado y resucitara, ascendiera a los cielos, ¿no? Él oró entre, entre varias cosas que usted puede ver en ese capítulo. Quisiera resaltar ahora una. Él, porque es la que más, repito, resalta en Juan 17, y es que sean uno, que sean uno. Porque Jesucristo sabía que el ser uno los iba a proteger, iba a guardar su fe e iba a llevar a una generación que sufre de mucha orfandad a acercarse al Señor. Y a través de la cadena de oración, a través de la cadena de emergencia, el Señor nos enseña a unirnos, a ser uno. Por eso la iglesia, la vida de iglesia, congregarnos, es tan importante. Nos cuida, nos protege y se cumple esa oración de intercesión que Jesucristo hizo hace más de 2000 años por todos nosotros, que seamos uno, como lo son la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La unidad entonces es el resultado de una iglesia que sabe orar junta, que sabe interceder los unos por los otros. Entonces, cuando le digan cadena de oración, únase, conéctese. Cuando su líder le invite en nuestros ministerios a conectarse para orar los unos por los otros, para reunir las peticiones, lo hacemos por células, por ministerios, hágalo. No crea que eso es perdedera de tiempo, porque ahí es donde está su bendición, ahí es donde está su desarrollo, ahí es donde está su protección, ahí es donde está también su fortaleza. Oremos, familia. Padre, gracias por este tercer día de ayuno en el que tú nos permites, Señor, unirnos desde diferentes lugares. Pero yo te ruego que este sábado que tenemos reunión, nos podamos abrazar en nuestro sábado de acción de gracias. Podamos compartir en los pasillos, al comienzo, al final, preguntarnos por esas peticiones de oración. Podamos, Señor, hacer uso de esa cadena de oración, de esa cadena de emergencia que tenemos en nuestros ministerios, Señor. Yo te ruego, así como te rogó nuestro Señor Jesús, que seamos uno, y que a través de esta disciplina espiritual llamada cadena de oración, cadena de emergencia, volvamos al fundamento, Señor. Señor, ayúdanos, guárdanos de seguir aislados, volviéndonos tan vulnerables en nuestra soledad, y que podamos unirnos, Señor,
en ese grupo imperfecto llamado iglesia que tú creaste para nuestro cuidado y nuestra protección, Señor. Donde tú usas seres humanos quizá igual de quebrados que nosotros, o aún más, o a veces aún menos, no lo sé. Job quizá estaba más quebrado que todos sus amigos, pero su espíritu se fortalecía en las disciplinas espirituales, que eran su fundamento y que lo sacaron adelante y que lo levantaron de una situación de dolor tan difícil. Ayúdanos. Ayúdanos a parecernos cada día más a ti, Señor Jesús. Al final del día, ese es el mensaje del Evangelio. Crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Vuélvenos esos intercesores que tú fuiste, ese intercesor que tú fuiste, ese intercesor que tú sigues siendo por cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguir creciendo y madurando en el ministerio de la intercesión a nivel personal, en lo privado de nuestra casa, pero también como familia. Ayúdanos a generar esas cadenas de oración con nuestra familia, por nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de ministerio. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Jesús de Nazaret con acción de gracias. Amén. Bueno, familia, feliz día, o mejor, feliz ya tarde, noche, no sé a qué horas está usted escuchando esto. Dios me los bendiga y nos vemos mañana.